En su 20 aniversario, GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer. Gracias por continuar en esta segunda emisión de Noticias Monumental, ahora con la sección de GTI, la factura electrónica confiable, en la que nos proponemos a que usted transmita sus dudas y nosotros le ayudemos precisamente en este proceso tan importante que es el de presentar los impuestos, el de facturar de forma correcta y que usted no cometa ninguna torta, como decía ahora nuestra compañera Fede Cruz, a la hora de presentar las declaraciones de impuestos. Hoy vamos a entrar un poquito antes para que darle más opción a usted, amigo oyente y amigo televidente que nos ve a través de Facebook y de Canal 2, que pueda hacer sus consultas sobre la presentación de la declaración de cierre del año fiscal del 2022 y también la declaración del IVA, que también debe estar lista ambas antes del próximo miércoles 15 de marzo, teniendo esta fecha como fecha límite. Agradezco que esté con nosotros don Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI, a quien le damos un caluroso saludo también de cumpleaños. Don Juan Diego, alguien me sopló que usted cumplía años el día de hoy. Paul, como siempre, un verdadero gusto saludarlos. Muchas gracias por sus buenos deseos. Sí, estamos con un añito más de vidas, agradeciéndole a Dios por esa bendición. Y aquí, como siempre, con buena actitud para tratar de ayudar a todos la audiencia que quiera llamarnos y poderles comentar un poco de que estamos con esto del cierre. Y es muy importante hablar del cierre fiscal. ¿Por qué? Porque y ya le vamos a enumerar un poco los conceptos importantes que tienen que ver alrededor de un cierre fiscal. Pero antes voy a invitarlos a que nos hagan sus consultas a través del 905-222-0000, 905-222-0000 o a través de nuestra plataforma de WhatsApp, el 89-935-935 para que usted haga sus consultas, también las consultas que quieran hacernos a través de la plataforma de Facebook Live. Don Juan Diego, mientras llegan algunas de las consultas, yo quería que empezáramos a hablar un poco. Bueno, el cierre fiscal, recordemos el año fiscal ahora es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Por qué esperar hasta el 15 de marzo? Ok, esto es importante, Paul, porque vamos a ver, tenemos que ponerlos en contexto con el periodo fiscal anterior. En el periodo fiscal anterior arrancábamos el 1 de octubre y terminábamos el 30 de septiembre, pero presentábamos, de hecho, teníamos fecha máxima hasta el 15 de diciembre. Entonces, los 2 meses y medio que se daban antes se siguen dando actualmente, y esto es porque hay una serie de revisiones que uno tiene que hacer y que tiene que cuadrar la contabilidad para poder hacer la presentación de renta. Entonces, lo que se le da a uno es como un tiempo para que usted pueda revisar, y también tiene que ver con los anticipos de renta, porque hasta el 31 de diciembre se paga el tercer adelanto y después de eso le dan a uno como un poquito más de tiempo. Y bueno, queda bastante bien ahora con el tema de que como uno paga también aguinaldos en diciembre y tiene algunas erogaciones, pues entonces poderse recuperar un poquito y que ya en diciembre pueda pagar lo que haga falta del impuesto. Entonces, esos 2 meses y medio más bien ayudan bastante, y es algo que ya se daba antes. Más bien antes teníamos que sufrir los contadores y todos los contribuyentes, porque estábamos corriendo el 15 de diciembre con eso, cuando estábamos más bien pensando en festividades. Ahora más bien es en marzo. Es muy importante este tiempo adicional. ¿Por qué? Porque es para que precisamente, y yo recuerdo muy bien algunas cosas, se hagan las cosas un poco más, tal vez no en orden, pero sí más cercanas a la realidad. Incluso antes había que hacer declaraciones correctivas, y eso conlleva tiempo. También tiene que ver con la situación de las contabilidades. Las contabilidades son más estructuradas ahora, son más rápidas, pero sí tienen que ser más cuidadosas.
Sí, correcto, Paul, eso es muy importante mencionarlo. No es presentar un número por presentar. Al fin y al cabo, cuando hablamos de este tiempo, los 12 meses y medio, es porque uno tiene que realizar ciertas revisiones previas. La persona que es muy ordenada y el contador que es muy ordenado, o en la empresa donde están muy ordenados, le cierran, digamos, los primeros 5 días o 10 días hábiles de cada mes. Entonces, digamos que si el cierre fiscal terminó el 31 de diciembre, ya, digamos, diciembre lo estaban cerrando como el 10 de enero. Pero aún así, también el tema es que uno tiene que hacer ciertos cuadres o ciertas revisiones que son importantes para evitarnos, como vos decís, tener que después pasar por una rectificativa. Dentro de esto, por ejemplo, obviamente antes, cuando estábamos con el puesto de ventas, toda la parte de servicios no tenía que presentar declaración mes a mes. Ahora hasta servicios también presenta declaración del IVA mes a mes. ¿Qué pasa? Bueno, si yo vengo y presento, y por dar un ejemplo hipotético, 15 millones de colones en mi declaración anual de renta, de que tuve ingresos por 15 millones, pero resulta ser de que viene Hacienda y me suma que todas las declaraciones de IVA, que donde yo indiqué cuántos eran mis ingresos, dice que son 16, ya ahí presenté 1 millón de colones de diferencia entre lo que fueron los informes que ya tenía tributación con respecto a la declaración de renta. Entonces, ese tipo de cuadres o revisiones son importantes, donde tengo que ir a sumar mis IVAs y verificar que las declaraciones donde yo puse cuántos eran mis ingresos, tiene que tener cierta lógica con respecto a lo que es los ingresos que estoy reportando en la declaración de renta. Don Juan Diego, ya tenemos varias preguntas acá por el 89935935. Nos preguntan del teléfono terminado en 8158. ¿Las pérdidas por diferencia de cambio en la cuenta bancaria en dólares se puede pasar como un gasto deducible? Bueno, resulta ser de que la administración tributaria se ha pronunciado con eso y habla de lo que se llama base de vengado. Cuando dice que es base de vengado es cuando se realiza la pérdida. Entonces esto es un poquito complicado y de hecho tanto el Colegio de Contadores Públicos como el privado también ha hablado con Hacienda de este término porque es un poquito enredado, pero tiene que ver con el tema de que cuando dice base de vengado es cuando se realiza la pérdida. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un saldo en la cuenta en dólares y resulta ser de que yo todavía no he hecho ninguna erogación, en buena teoría yo debería hacer una conciliación fiscal con tributación y decirle que de mi diferencial cambiario no lo puedo aplicar como gasto todavía porque no lo he realizado. Entonces, por ejemplo, si yo hago un pago de un proveedor y el proveedor era en dólares y resulta ser que cuando yo lo registré, hablemos de que son $100. Digamos que estaba el tipo de cambio 560, entonces en ese momento eran 56,000 colones, pero cuando le voy a pagar, ya el tipo de cambio varía y resulta ser que le estoy pagando 56,500 colones, ya hay una diferencia de 500 colones. Esa, como ya la realicé porque hice el pago, está bien, pero cuando yo ajusto mis cuentas por pagar en dólares o cuando ajusto mi saldo en bancos de algo que tengo la plata, o sea, yo no la he gastado, realmente todavía no he realizado mi diferencial. Entonces, mientras yo no lo realice, en buena teoría yo no debería meterlo y para eso entonces se requiere lo que es una conciliación de la parte del diferencial cambiario para que solo pueda utilizar todo aquello que se haya devengado. Entonces, ese es un tema así medio complicadito que sí es importante, por eso hacerse acompañar de algún profesional que le ayude a uno también a revisar, porque difiere mucho, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, recibir el alquiler de $1,000, por ejemplo, a alguien que tenga ingresos de $100,000 todos los meses, ¿verdad? Ya eso, el diferencial cambiario también va a variar y la importancia material que tiene que ver con importancia relativa o con el tema de qué tanto representa eso del total de mi contabilidad. También nos preguntan que si un impuesto rebajado por transferencia en el pago de una factura en el exterior se puede considerar un gasto deducible. ¿Cómo fue la pregunta? Sí, entendí que es una transferencia de fuera del exterior, pero es un gasto. ¿Un impuesto rebajado por transferencia en el pago de una factura en el exterior se puede considerar un gasto deducible? Ok, el gasto como tal, la factura como tal, ya es un gasto. El tema es que si a mí me hacen una retención, porque es que es diferente, digamos, sobre un gasto que un ingreso. Vamos a ver, cuando a mí me dan un servicio, yo recibo un servicio, por ejemplo, y yo le tengo que pagar a ese proveedor externo, internacional, yo le tengo que hacer una retención de renta. Y en este caso yo no debería pagar al monto de la factura, debería pagarle adicional que yo estoy asumiendo el monto de renta. Realmente en la factura debe venir cobrado eso y yo debería estarle reteniendo eso. Y lo que sí le puedo ayudar, digamos, a ese proveedor externo
es a conseguir el documento con la administración tributaria de esa retención para que lo presente en su país de procedencia. Eso es lo que debería pasar. Ahora, si es un ingreso y a mí me retuvieron el 15%, también la empresa del exterior que me retuvo esa plata debería también tratar de ayudarme con ese documento en la administración tributaria de ese país para que yo lo pueda rebajar de impuestos aquí en Costa Rica. Pero realmente el tema que sí es muy importante, le recordamos a la gente, es que yo no debería... si a mí me cobran $1,000 y tenía que retener $250, que es el 25% lo que tenemos que retener, yo no debería entonces tener los $1,000 que le pagué a la persona y 250 que yo estoy asumiendo, porque si los asumo, eso es un gasto no deducible. Y tal vez nos recuerda esto, don Juan Diego, ¿cuáles son los gastos que se pueden deducir? ¿Cuáles son los gastos deducibles más importantes? Hay partes que sí, por la metodología o la forma de cada empresa, tiene distintos gastos que se pueden deducir, pero en general, ¿cuáles son esos gastos deducibles? Realmente por definición como tal, desde la ley de renta, lo que dice es que todos aquellos que sean necesarios para realizar mi actividad. Y con esto, Paul, en las empresas tal vez es un poquito menos complicado, pero sí, digamos, a título personal, como profesional independiente, se complica un poco y la gente tiene un hilo delgado en decir, bueno, pero es que yo necesito comprar mi diario para poder sobrevivir. Sí, pero es que eso sucede, no es de mi actividad comercial. Mi actividad comercial, por ejemplo, si soy un abogado, si yo visito clientes, el carro sí es un gasto necesario para yo poderme trasladar a visitar a mis clientes. La papelería o que yo imprimo documentos, al fin y al cabo, todo lo que son esos útiles de oficina sí son necesarios para esto. Si yo alquilo una oficina como tal, el alquiler de la oficina donde recibo a mis clientes también es importante. Pero, por ejemplo, el hecho de decir que voy a comprarme, no sé, ropa para el gimnasio, aunque eso es para salud de la persona, eso no tiene que ver con la actividad comercial que realiza, por lo tanto ese es un gasto que no debería realizar, y si pide factura electrónica tendrá que ser relacionado con un gasto no deducible y en la declaración de IVA como gasto no relacionado. Entonces lo más importante de este concepto es que tiene que guardar relación con la actividad que es necesario para ejecutar esa actividad económica. Don Juan Diego, aquí nos preguntan que si uno debe, si es profesional liberal, debe exigir la factura electrónica en todo momento, incluso para cualquier cosa. Eso es una cosa que es muy importante porque que cuando uno va, por ejemplo, a un supermercado que le preguntan a uno, ¿ocupa factura? La gente cree que es que se están evadiendo y no, tiene que ver con un tema de que debemos tener cuidado con qué comprobante estamos pidiendo. Existe factura electrónica y existe etiquete electrónico. El etiquete electrónico, la base de ser el etiquete electrónico es para el consumidor final. ¿Qué significa esto? Que es, cuando se habla de consumidor final, es que no se va a respaldar para una contabilidad. De hecho, el etiquete electrónico no se permite para una contabilidad. Entonces, yo como profesional independiente, todo lo que sean los gastos que están relacionados con mi actividad, que es lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, realmente todos esos debería pedirlos a título personal, digamos, con el nombre y cédula y todo, para que me llegue la factura y ponerlos y respaldarlos en la contabilidad. Pero, por ejemplo, el diario de la casa, un viaje, paseo con la familia a la playa, por ejemplo, ese tipo de cosas, debería pedirlas como etiquete electrónico, que entonces no ocupo factura porque realmente eso no es un gasto deducible y no debería meterlo en la contabilidad. Hay gente que comete el error que todo gasto lo pasa por pedir factura electrónica, pero realmente aquí es que hay que saber dividir lo que es de mi actividad económica y que sí son gastos personales, que es entonces de consumidor final y que debe ser con un tiquete electrónico. Nos pregunta Ana Ruth Guevara desde Sabanilla, ¿cuánto debo pagarle al contador y qué pasa si el que tenía me dejó tirada? ¿Dónde lo puedo denunciar? Y tiene que correr porque ya le quedan prácticamente 2 días. Sí, aquí en el peor de los casos no es lo recomendable, pero otra cosa que puede pasar es que uno lo que pide es, o lo que uno hace es presentar la declaración en cero, correr, ajustarla y ya presentar una rectificativa. No es lo más idóneo, pero por lo menos con esto se evita la multa en el momento. Entonces esa podría ser un paliativo para hacerlo. Después, si la persona es un contador privado y tiene el número carnet, tiene que llamar al Colegio de Contadores Privados y entonces hacer la denuncia para que el Tribunal de Ética revise el caso. Muy importante ese punto, acudir al colegio de los contadores privados o el Colegio de Contadores Públicos, dependiendo de dónde está incorporado el profesional.
También Álvaro Ortiz dice, tengo un taller mecánico en General Viejo y algunos proveedores me dicen que me enviarán la factura a mí o el contador y no lo han hecho. ¿Qué pasa con esos gastos? ¿Debo asumirlos yo? Sí, eso es un dato bastante importante y complicado. Realmente aquí lo que hemos hablado tiene que ver con que desafortunadamente la administración tributaria necesitamos una participación un poquito más activa, que activen una línea de denuncias donde uno dice, bueno, solicité a tal persona, con tal número de cédula jurídica o cédula física, pedí la factura y no me ha llegado. Fue el servicio de tanto y aquí está mi pago, para que entonces la administración tome un papel más activo de comunicarse con ese contribuyente y decirle, señor, necesitamos que mande la factura. En este momento, al no tenerlo, lo que le toca a uno es irse con, digamos, si la cuenta de correo electrónica la tiene en el celular o la puede registrar en el celular, ir de una vez y decirle, ve, aquí está y no me voy de acá hasta que usted no me dé la factura porque la estoy ocupando. Al fin y al cabo, el tema es que si yo no tengo el comprobante, al fin y al cabo ni la declaré en el IVA, y tampoco la podría entonces meter en renta, y lo peor del caso es que si lo hago, el papel aguanta todo lo que nosotros le pongamos, si lo hago después me puedo atener a que si hay una revisión, después me pueden ajustar y multar. Nos preguntan también del teléfono terminado en 4616, pero el tiquete electrónico para el que lo emite genera el IVA. Ahora que hablaba usted de los tiquetes electrónicos y de la facturación electrónica. Tal cual, esos documentos todos son de factura electrónica o documentos electrónicos como tal, son autorizados por la administración tributaria, por ende entonces el tiquete electrónico cobra IVA, pero es la diferencia está consumidor final. ¿Qué significa esto? Factura electrónica es para respaldarle una contabilidad y en el caso del tiquete electrónico es para consumidor final, pero al fin y al cabo en ambos casos se cobra el IVA. Nos pregunta Juan Carlos Quirós, dice, si vendo una propiedad o compro una, ¿tengo que pagar algún impuesto? Correcto, hay una declaración que es para las ventas de bienes inmuebles, que en este caso, cuando yo lo vendo, hay dos fórmulas de cálculo que utilizan, que una es si la vendo la primera vez y que no la he vendido antes de la entrada en vigencia la ley, puedo aplicar, no me acuerdo cuánto era el porcentaje en este momento, pero hay dos fórmulas de cálculo que es, y sí tiene que pagarlo. Hay gente que no lo está haciendo y eso no solamente aplica para propiedades, sino que también hasta para un vehículo o bienes inmuebles. Y el tema es que si yo no lo estoy haciendo y son bienes registrables que están en el registro público, el día de mañana cuando tributación pida una revisión de todos los bienes que se han traspasado y que no se han pagado los impuestos, perfectamente podrían venirle a cobrar eso a uno y con multa. También nos pregunta Sonia Fernández desde Tierra Blanca de Cartago, ¿puedo declarar dos actividades diferentes que están a mi nombre? Por ejemplo, hago mermeladas y vendo comida. ¿Esas dos actividades se pueden declarar, se deben declarar por separado? Vamos a ver, muy importante esa pregunta, doña Sonia, muchísimas gracias. Más bien, puedo tener cuantas actividades yo quiera, siempre y cuando, al fin y al cabo, es una sola contabilidad. El tema es que cuando yo facturo, cuando yo facturo y hago compras, tengo que saber de qué actividad estoy haciéndolo, porque la declaración del IVA como tal lo registra por actividad. Entonces, si tengo 5 actividades, tengo que registrar cada una de ellas y tengo que poner cuántos fueron los ingresos y cuántos fueron las compras que tuve o las ventas que tuve y compras por cada actividad, y después de eso se hace el consolidado para pagar el IVA. Y al igual como sucede con la declaración, que es en forma separada, después la contabilidad es una sola para efectos de declaración de renta. Don Juan Diego, también un punto importante y del que hemos estado hablando de forma reiterada, la necesidad ya en estos días de estar pendiente de lo que pasó con el hackeo en el Ministerio de Hacienda. Recordemos que el periodo fiscal abarca un tiempo importante en el que se dio el hackeo al Ministerio de Hacienda y es importante haber estado, o por lo menos tener presente, el estado de cuenta tributario. Correcto, esto es algo que, digamos, normalmente la gente no conoce, y uno por medio de trámites virtuales, el TRAVI, que se llama el sistema que tiene la administración tributaria para hacer ese tipo de trámites, puede pedir un estado de cuenta tributario. Esto no es una certificación de saldos, es un estado de cuenta donde le dice a uno qué impuestos están pagados y cuáles están pendientes. En el caso de que nosotros tengamos algún impuesto pendiente, es importante saberlo porque, por ejemplo, los que venden servicios o bienes al Estado,
o el que tiene que hacer algún trámite, puede ser que alguna institución del Estado, si lo revisa uno y uno aparece moroso ante tributación, no le pueden ni pagar una factura o comprar o transaccionar con esa persona si aparece, en este caso, en el Estado, en la consulta de situación tributaria que tiene tributación. Hay una consulta de situación tributaria que está en el ATV, que si consulta mi número de cédula y aparezco en mora, no me lo van a hacer. Entonces, importante dos cosas. El estado de cuenta me puede permitir a ver si hay alguna diferencia, y si está una diferencia, podría yo en forma proactiva más bien preguntar a Hacienda, bueno, ¿cómo cuadramos esto? Porque yo sí tengo los pagos de esto. Y la recomendación más importante por el que podemos decirle a la gente es, por cualquier comprobante que hicieron, sea tanto el hackeo como también los que pagan en este momento vía banco, tienen que guardar el documento, porque al fin y al cabo los papelitos hablan. Si el Ministerio de Hacienda dice, mire, yo recibí esa plata, y ustedes tienen el comprobante con el número de consecutivo que da el banco de cuando uno usa el pago, uno dice, lo siento mucho, pero yo aquí lo pagué. Entonces ya en ese sentido ya la Hacienda lo que va a hacer es que le va a ir a preguntar al banco por qué es que no le han hecho el pago de ese tributo. Entonces sí es muy importante, al igual como hacer la declaración, es también importante guardar los documentos de los pagos para evitarnos inconvenientes. Y muy importante, ¿estos documentos se deben guardar por cuánto tiempo, don Juan Diego? 5 años, Paul, eso es muy importante. Vamos a ver, se habla de que son 3 años, pero si hay un caso juzgado, digamos, ya de revisión por parte de la Administración Tributaria, pueden aumentar hasta 2 años más. Entonces, es mejor de una vez pensar que son 5 años. Don Juan Diego, también nos preguntan sobre qué pasa si yo no presento primero la declaración, y qué pasa si no pago el impuesto sobre la renta, lo que diga sobre renta. Se puede llegar a un acuerdo. Ok, son dos preguntas importantes. Una tiene que ver, por favor, le decimos a toda nuestra estimable audiencia que tengan mucho cuidado con eso. La no presentación a más tardar el 15 de marzo, lo que nos acarreamos es una multa de medio salario base, que son 231.100 colones. Entonces, la verdad es que no creo que a alguien le esté sobrando la plática para que tenga que pagar una multa de esas. Uh-huh. No es que se la van a cobrar inmediatamente, sino que más adelante Tributación podría preguntarle a uno o llamarlo y decirle, bueno, y usted me debe esa plata porque usted no presentó, usted hizo una presentación tardía. Entonces, el tema es que aquí viene el tema de dormir tranquilos, ¿verdad? Si uno tiene que estar durmiendo esperando que en cualquier momento Tributación lo llame a uno para que pague esa multa, no tiene gracia. Eso con lo que es la presentación, que siempre, por favor, traten de presentar aunque no puedan pagar. Ahora, si no pueden pagar, algo que es importante es que si yo digo, vamos a ver, tengo que pagar 500.000 colones y no lo tengo ahora, además solo tengo 200.000 colones, pero bueno, Tributación no me acepta por los trámites normales un abono, tengo que pagar los 500.000, entonces lo voy a tener hasta dentro de un mes. Bueno, Tributación le cobra a uno un 1% de interés moratorio. ¿Qué significa esto? En 500.000 colones por un mes que yo no haya pagado esa plata son 5.000 colones. Bueno, por un tema de apalancamiento podría servirme. Importante también contarles que con esto de arreglos de pago con la Administración Tributaria, si yo no puedo pagar, sí es importante acercarse o grabar también un trámite virtual e indicarle a la Administración que es que estoy en problemas económicos para pagar, para poder llegar a un acuerdo de cómo puedo ir pagando la renta. Lo que sí quiero decirles, que es muy importante, porque eso sí fue una consulta que habíamos hecho en el Ministerio de Hacienda, es que sobre IVA no hay arreglos de pago, porque el IVA es nosotros somos agentes de retención. ¿Qué significa esto? Que usted cobró su servicio y adicional cobró un impuesto que no es suyo. Entonces, esa plata no se la perdona a Tributación y le va a decir que puede haber un arreglo de pago. Muy importante ese punto. Juan Diego, le agradezco mucho que nos haya dado este tiempo un poquito más extendido el día de hoy, por supuesto, para que la gente aclarara sus dudas de cara a este 15 de marzo, que es el día en que hay que presentar y pagar el impuesto sobre la renta, así como también presentar el IVA y pagar también el IVA, muy, muy importante. Ya para finalizar, regálenos los datos de contacto por si alguno de nuestros oyentes tiene alguna otra consulta y que les haga llegar a ustedes directamente esa duda. Con mucho gusto, Paul. Nos pueden llamar a la central telefónica 2105-4400, 2105-4400. Nos pueden contactar también al WhatsApp, que ahora la gente utiliza más WhatsApp, al 6128-6044. 6128-6044, o también nos pueden escribir al correo electrónico infofacturaelectrónica@gticr.com. Todo junto,
info@gticr.com. Y como siempre, Paul, un gusto y muchas gracias más bien por el espacio y esperamos que la gente pueda salir adelante con toda esta presentación. Esperemos que así sea y que usted, don Juan Diego, la termine de pasar bien en su cumpleaños. Esperemos en Dios que la pase bien. En su 20 aniversario, GTI presentó todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer.